La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza ligeramente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo el talón de Aquiles para producir altos volúmenes. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 amplitud modulada, al igual que por internet, en las múltiples redes sociales, el fanpage en Facebook de nuestra estación, Radio Mexicana 1300 nuestras noticias, al igual que en Solo Negocios MX. Más tarde, grabado el programa en diversas redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a la materia de derecho laboral. Platicamos un poco sobre lo que puede ser una visita que está ordenada por la Dirección de Inspección del Trabajo, o en su caso también puede ser por la Secretaría del Trabajo Federal. Esto con el ánimo de ir llevando la temática hacia ciertas posiciones básicas de cumplimiento que una empresa debe de tener en la materia laboral y a la postre ciertas otras revisiones que iremos desarrollando en otros programas en temas más complejos de la misma materia laboral. Y bueno, pues empecemos. Lo cierto es que cualquier agente económico que en su caso tenga empleados, pues puede tener como consecuencia la posibilidad de una revisión de parte de la Secretaría del Trabajo. Los agentes gubernamentales o las dependencias gubernamentales que están a cargo de esta materia son múltiples, empezando por la temática de la propia Secretaría del Trabajo Federal y en su caso las estatales. También está el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit, con sus respectivas materias específicas en la seguridad social. E incluso la CONSAR, aunque ellos no ejercen propiamente actividades fiscalizadoras, sino recaen más bien en el Seguro Social que las supervisa. También a la postre se encuentra el Servicio de Administración Tributaria con ciertos aspectos relativos a las retenciones de impuestos a la renta, el otorgamiento de lo que son el crédito al salario, el subsidio al salario, perdón, que se escala a los niveles más bajos. Hoy en día en Juárez prácticamente no se otorga en función de que ya con el salario mínimo superado los umbrales determinados en la ley, que también se sujeta a otra discusión, la falta de actualización de ciertos valores en la legislación, que pudiera concebirse potestad del legislador no otorgarlos, pero que en el ánimo de la equidad deberían de ser actualizables. Son temas que eventualmente la Corte pudiera resolver. Y en fin, este es el tipo de autoridades que te pueden revisar, pero pues también están las juntas de conciliación que como derivados hoy en día y poco a poco conforme la reforma constitucional va avanzando en materia laboral y va avanzando su aplicación, pues van desapareciendo estas unidades administrativas al menos para recibir nuevos asuntos y se van adscribiendo ya sea a los centros de conciliación o a los juzgados laborales eventualmente. El tema aquí en concreto es verificar cuáles son los mínimos que debo de cumplir en general. Y lo cierto es que el tema toral va en cuanto a la relación laboral. ¿Qué es una relación laboral, no? Y en su caso, bueno, pues a partir de ello, quitar de la mesa estas interpretaciones que a mi gusto son muy erráticas, en función de pensar que el no tener un contrato firmado implica que no hay una relación laboral. Lo cierto es que el 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo se erigen como el elemento de que clarifica qué es la relación laboral y cuáles son los mínimos derechos del trabajador. Así las cosas, entonces se podría entender fácilmente que el hecho de tener una relación de suprasubordinación, de órdenes, con un salario determinado, con una jornada determinada, con obligaciones de trabajo a desarrollar por el que se sujeta a una posición relativa como a trabajador y que no necesariamente se tiene que llamar trabajador, pero que bueno, así se sujeta, pues básicamente
entenderíase que es una relación laboral y que está cubierta bajo el manto de la legislación federal del trabajo. En esa lógica, pues básicamente no hay manera de decir que no hay una relación laboral, aunque no hay laboral. Esa es la esencia que cómo se construye la legislación laboral. Incluso la legislación laboral es una legislación que no necesariamente cumple la técnica jurídica plena en múltiples aspectos, como base del principios generales del derecho, entre otros, en función de la mecánica de tratamientos desiguales a los desiguales. O sea, la ley como principio pudiera pensarse busca que se brinde un tratamiento igual a los iguales, pero se interpreta entonces que hay un escenario de desigualdad, por lo tanto la ley no te puede tratar igual. Las normas de trabajo, dice la ley, tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Y en esa lógica es como se desarrolla toda la estructura laboral que busca básicamente brindar esos equilibrios entre los desequilibrados, entre los que están desiguales en un escenario de factor de la producción o de capacidad económica. Se entiende por trabajo digno, porque ya cita la ley el concepto digno o decente, aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No hay discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opinión, preferencia sexual o estado civil. Se da un acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Pues aquí ya va marcando pautas, ¿no? Se recibe una capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. O sea, aquí ya va marcando la pauta de las áreas a las que tendría que sopesarse una revisión, una evaluación de cumplimiento normativo. Incluye respeto irrestricto a derechos colectivos de los trabajadores, como la libertad de asociación, el derecho de huelga y la contratación colectiva, si así estos lo desean, y se tutela una igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón, haciendo énfasis en el tema que lingüísticamente no es necesario, o sea, trabajadores y trabajadoras no es necesario, pero lo enfatizan en función del tratamiento de género adecuado, ¿no? Ciertamente aquí tiene otro de los aspectos importantes a destacar en el sentido de que el trabajo no es un artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Y se efectúa en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Sin embargo, por más que se quiera señalar, no es un artículo de comercio y expresamente no es algo en lo que se funja una actividad mercantil, sí es una actividad económica. Y es bien importante comprender el diferenciador conceptual, porque de repente como que quisiera llevarse al trabajo a un estadio metafísico diverso a la humanidad, y no existe tal cosa. Es una actividad económica en donde se prestan servicios, en este caso laborales, con los cuales se desarrolla pues un posicionamiento de intercambio, ¿no? Yo te presto mi trabajo, tú me pagas un dinero por ello. Y eso es un acto económico, no mercantil, no comercial, pero sí económico, con un interés financiero específico. En fin, esos son los elementos básicos con lo cual se desarrolla el posicionamiento. Y por otro lado, lo que le digo, el tema de que la ley es expresamente, o se puede entender como el contrato mínimo de derechos o contrato de derechos mínimos que tienen los trabajadores para con la relación laboral, en función a que todos estos elementos de áreas que señalé y específicamente la serie de elementos que vinculen la relación laboral, que construyen la relación laboral, forzosamente se basan en la ley. O sea, realmente un contrato escrito, lo que conocemos como contrato, que es ese papel que tiene una serie de cláusulas, identificaciones y demás, ese, en todo caso, es un elemento de beneficio para el patrón, para clarificar límites de reglas, pero no se pueden eliminar reglas, y sobre todo específicas reglas mínimas como la jornada laboral, el salario mínimo
y algunos otros elementos básicos como las vacaciones, el aguinaldo, entre otros. Entonces, en esa tesitura, cuando uno no tiene firmado un contrato con un trabajador, está en desventaja porque los argumentos genéricos de la vinculación laboral existen por la ley y en todo caso los datos precisos se quedan al albedrío de la comprobación en caso de controversia. O sea, al albedrío de que el trabajador pueda llegar al juzgado a decir, a mí me pagaban 100,000 pesos diarios y yo, patrón, tengo que probarlo. Y ahí se rompe la técnica jurídica, pero es lo que legalmente en materia de procedimiento laboral existe. Claro, hay cosas que pueden ser demasiado exageradas, como lo que acabo de decir, pero ciertamente es mucho más conveniente para un patrón tener contratos escritos que no tenerlos. No existe una forma legal de cubrir la ausencia de contratos y con ello justificar una no relación laboral. No funciona así el sistema de derecho laboral, contrario al civil, mercantil, penal, fiscal, entre otros, en donde sí el que acusa tiene que probar. Aquí el que acusa se le da por bueno como principio y es el acusado, el patrón, el que tiene que probar cuando llegamos a un escenario jurisdiccional, ¿no? Y entonces en esa tesitura y comprendiendo esos elementos básicos, pues básicamente podemos decir, si ese individuo parece pato, hace como pato y se mueve como pato, es pato. Si hace como trabajador, funciones, recibe órdenes, tiene horarios, tiene un lugar de trabajo, etcétera. Si se mueve como trabajador y si parece trabajador, pues entonces para la ley es trabajador, con la reserva de probar que no es así. ¿De acuerdo? Y de nuevo, por eso la imperiosa relevancia de siempre definir contractual, documentalmente, las relaciones. Si tú contratas a un abogado que no es tu trabajadora de derecho, de abogado, de empleado, pues habrá que definir un contrato de servicios profesionales en materia civil que permitirá vincular esa relación en donde ese abogado no va a tener un horario fijo y un lugar determinado de trabajo y demás elementos que hacen que parezca trabajador, ¿de acuerdo? Y así, un sinfín de elementos que pueden concebirse. Así las cosas, entonces, el trabajador y el trabajo tiene una protección legal de plano y luego, entonces, se hace necesario una serie de documentos que además sí son exigidos por la ley y que le permiten estabilizar esa fortaleza enorme que la ley le da al trabajador frente a la presunta, que no siempre ocurre, fortaleza financiera que tiene el patrón. Así las cosas, voy a corte y regreso con ciertos parámetros específicos a contemplar. No se vaya, sigan Solo Negocios. El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, más de 57 años acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Tenemos aquí en Solo Negocios y en su caso, bueno, pues vamos a continuar con el tema
en donde los mínimos que puede, por ejemplo, en caso de una revisión, y que pudiera concebirse como una especie de los más básicos elementos que tiene que tener administrados un patrón para con su relación laboral. Y en función a ello, bueno, pues número 1, la identidad. Para ti, patrón, es fundamental que tengas identificado claramente a tus trabajadores. O sea, que no llegue un tipo a decirte, soy Juan Pérez López, te hago un trabajo, me contratas, le pago, tiene ciertas jornadas en un cierto puesto de trabajo y punto. Tienes que tener certeza mínima, como una identificación oficial, algunos otros documentos de preparación, como pueden ser títulos o certificaciones, etcétera, que concatenen para empezar el nombre y como principio el CURP. Ciertamente no puedo discriminar en materia de condición migratoria en principio, pero hay leyes migratorias en México para permitir el trabajo y luego las fiscales y las de seguridad social. Entonces, yo no puedo contratar a un migrante que no tiene autorización para trabajar en México. Y en función a ello, tengo que tener cuidado con las identificaciones. Tiene que quedarme claro. Ahora, ¿es válido entonces pedir 3, 4, 5 identificaciones? Pues relativamente sí. Y relativamente porque no siempre vamos a estar sujetos a la situación de tener esas identificaciones. Por ejemplo, si yo no soy una persona que nunca haya viajado al exterior del país, pues quizá no tengo pasaporte ni tengo interés en obtener un pasaporte y no estoy obligado a tener un pasaporte. Quizás si yo no quiero participar en la fiesta electoral, no puedo no tener credencial de elector o no me interesa renovarla o lo que sea, y habrá que concebirlo, ¿no? Digo, de repente hay autoridades donde uno llega con la identificación ya no vigente y no te la valen como si hayas dejado de ser tú. Digo, la vigencia es para efectos electorales, la identificación te sigue identificando, es un ridículo. Y el patrón que se ponga en ese plan ridículo, pues bueno, también sobreregula su actividad. Y no necesitas eso, tú necesitas ser eficiente para contratar en la empresa. Y en función a ello, pues entonces es como la identificación se vuelve en un tema importante. ¿Qué quieres pedir? 2, 3, credencial de lector y luego acta de nacimiento y CURP, que es lo mismo, todas tienen de alguna manera vínculo, perdón. Bueno, pues en fin, pero hay que estar identificado. Y 2, como patrón en la sucursal o en la matriz del centro de trabajo, hay que tener una copia de tu identificación para clarificar que tú eres el patrón o del acta constitutiva que refleje quién es el patrón, ¿no? Hay que tener este es un concepto complejo. Lo que hay que tener es la constancia de situación fiscal, en donde determina el nombre del patrón, ya sea persona moral o persona física, viene su CURP también, viene su RFC, viene el domicilio fiscal, pudieras adherir si son sucursales, la alta de sucursales, pero también viene en concreto la obligación de retención de salarios de retención de impuesto sobre la renta para salarios, que significa que eres patrón ante el SAT. Si en tu registro fiscal no tienen ese tipo de registro de retención, esa obligación de retención de impuesto sobre la renta para salarios, entonces para el SAT no eres patrón y no te sirve esa alta o esa constancia de situación fiscal para una relación laboral. Tienes que concatenarla para cumplir cabalmente con una revisión de alguna de estas autoridades. Normalmente llegan las autoridades y dicen, dame tu alta de la Secretaría de Hacienda. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el alta? Hoy en día yo puedo hacer una prealta en la página del SAT y pues imprimir ese documento y después sacar una cita y llegar al SAT. Pero esa prealta no es un requisito para la cita. Yo puedo hacer la cita e ir directo y ahí lo que me van a dar es el acta de constitución, la constancia de situación fiscal. E incluso hay uno que dice acuse de inscripción al RFC. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la constancia de situación fiscal que yo saco hoy y mañana la saco y sale la fecha de mañana y pasado la saco y sale la fecha de pasado, dice cuándo me di de alta, que es lo que le importa a la autoridad que te revise. Entonces, si el documento que se tiene a la mano no es el alta original que quién sabe dónde quedó, sino la constancia que puedo imprimir desde la página del SAT en cualquier momento, esa es válida completamente. Y aquí hay autoridad que se ponga necia con el tema. No, yo quiero ver el alta de origen firmada por el notario de origen que trabaja en el SAT. Eso ni existe. Entonces, no es correcto, ¿no? Pero es el comprobante idóneo, la constancia de situación fiscal. El centro de trabajo, ¿dónde se localiza? Hay que tener claridad de la ubicación. Para efectos fiscales hay que demostrar el domicilio fiscal y las sucursales, todavía no con las
cualificativos de geoposición, o sea, si eso de tantos grados norte y demás, ¿no? Pero sí tenemos que tener claridad en dónde estoy y cuántos metros cuadrados de ocupación del centro de trabajo tengo efectivos. No contabilizo necesariamente el estacionamiento o los centros, las áreas recreativas. ¿Por qué? Porque es importante tomar determinaciones sobre pequeños espacios que pudieran tener conflictos ulteriores en materia de salud o en materia de flujo de aire o de acceso a servicios públicos y demás. Entonces, si es un lugar asignado, no es correcto. Puede entrar en violaciones de normas oficiales mexicanas que dentro de la Ley Federal del Trabajo se validan o se convalidan. Y entonces, en esa tesitura, pues es importante tener bien identificado cuál es el centro de trabajo. O sea, yo puedo tener un solo lugar, ese es mi centro de trabajo, ese es mi domicilio fiscal, ese es el lugar donde operamos, es el domicilio legal, y pues mide 100 metros cuadrados, ¿no? Digo, no tengo que tener un plano catastral, pero bueno, se supondría que si ocupo una operación que tiene un reconocimiento de sujeción obligatoria de la Ley de Desarrollo Urbano del municipio, pues tengo que tener una licencia de funcionamiento o una licencia de uso de suelo en donde determine esos metros cuadrados, ¿no? Ahí lo puedo basar. Pero si no lo tengo, por alguna extraña razón irregular, pues mínimo tener claro, ¿no?, el tamaño del lugar donde trabajamos y en su caso el domicilio correcto. Si el patrón es persona moral, pues obviamente el acta constitutiva y el poder del representante. Poder que tiene que tener facultades de administración para poder vincular la relación jurídica. Un poder de dominio no da para vincular relación jurídica y un poder de pleitos y cobranzas no da para vincular relación jurídica, da para destruirla en juicio, ¿no? O sea, hay que tener poder de administración para poder tener validados esos contratos y esa representación laboral de parte del patrón, persona moral, ante los trabajadores. Tengo que tener mi alta, bueno, también de nuevo, no el alta, sino el registro patronal ante el IMSS. Yo me acuerdo cuando me di de alta la primera vez en el IMSS como patrón, me dio una hojita que se llama tarjeta de identificación patronal, y guárdala, porque si se te pierde, tienes que hacer una serie de requisitos para volverla a pedir. Y sí es bien complicado volverla a pedir, o sea, aparte de la fila, hay que llenar los documentos, es como un documento sagrado. Realmente hoy en día se imprime de la página del IMSS, hoy en día te das de alta en internet, y pues es un documento que puedes tener múltiples copias ahí guardadas, ¿no? Entonces tampoco hay que ser tan exagerados, no tiene ni QR ni nada, es una hoja bond con letras y código específico. Pero ese documento es relevante porque con ese compruebas que tienes tu alta en Seguro Social, aunque si no lo tienes puedes comprobarlo, por ejemplo, sustitutivamente con un SIPARE, ¿no? Con la hoja o con la emisión que te emite el SAT, del IMSS para la determinación del pago de Seguro Social, ahí viene el número de registro patronal. Pero lo ideal es tener esa tarjeta, sobre todo por si las revisiones del IMSS, ellos son muy celosos, quieren ver ese papelito, como les digo, es medio sagrado, es un absurdo, pero pues así es. Y el propósito central es tener identificado quién es el patrón, cuál es su número de registro patronal, ¿no? El último pago de las cuotas patronales, en una revisión básica, lo que van a querer ver es, ok, ¿cuál fue tu último pago? El 17, digo, hoy, 8 de abril, bueno, pues el último pago fue hecho el 17 de marzo a más tardar sobre el bimestre de enero y febrero número 1 del año y el mes número 2, febrero, para efectos de Seguro Social. Entonces, tengo que tener ese pago hecho, ¿no? Entonces, es mi SIPARE, si lo pagué en línea, pues mi SUA impreso y mi acuse de pago ante la institución bancaria, ¿no? La determinación de prima en el seguro de riesgo de trabajo derivado de la revisión anual de siniestralidad. Recordemos que cada mes de febrero, y Memo Soria nos lo comentaba de CONAFI hace unas semanas, en febrero, cuando era la fecha para meter la declaración de riesgo de trabajo, bueno, pues tengo que tenerla actualizada. Y hay ciertos supuestos en los que no es obligatorio la actualización, pero lo relevante es que se tiene que tener actualizada y se tiene que tener detectada cuál es tu prima de riesgo. Y en función de ello, tener accesible ese acuse que pueda demostrar que hiciste la declaración y cómo quedó tu prima de riesgo. Para efectos de que con ello se concatene la viabilidad de que si tú tienes un riesgo altísimo y tú no tienes nada de elementos de seguridad, pues ya la Secretaría de Trabajo va dando pauta para una revisión más profunda en materia de esos elementos de seguridad omisos. O si está sobrado y, no sé, tienes una operación que tiene muchos riesgos y tu prima de riesgo es bajísima, quizás estés mintiendo y abre pauta para un acuerdo de coordinación con la Secretaría del Trabajo y el IMSS, pues, whistleblower, ¿no? Ahí de chismosos ellos para que les avisen, oye, acá no están bien con ese tema, ¿no? El último pago de cuotas de la Afore Infonavit, vamos a suponer que se presentan el 20 de abril, el último pago fue el 17 de abril, que
es sobre el tercer mes, ahí no se paga IMSS ni Afore, entonces le tendría que presentar marzo y aparte le tendría que presentar el primer bimestre que va en conjunto Afore e Infonavit. Eso es un tema que también eventualmente se tendrá que reanalizar. Eso de los pagos bimestrales a mí me parece que financieramente es un problema para las empresas. O sea, es mucho más más adecuado cuando tienes plano todos los pagos proyectados, que cada 2 meses pago acá y cada 4 meses pago acá. O sea, eso es muy conflictivo financieramente. El desglose del último reporte del SUA, ese también son despropósitos. Si yo tengo mi CIPARE y lo pagué, ¿me quiere hacer una revisión de seguridad social? Pues bueno, ese es otro tema. Pero bueno, se ponen necesitos, quieren ver papelitos, mostrar la emisión de SUA. ¿Dónde viene desglosado al trabajador, cada uno de los trabajadores y los diferentes conceptos que se pagaron en su nombre en materia de seguridad social? Los avisos ante Seguro Social y Secretaría de Trabajo de accidentes de trabajo que se han tenido de un año a la fecha, si es que ocurrieron, si pasa un accidente de trabajo, pues la autoridad hace unas determinaciones y hay que hacer esos avisos a la autoridad federal en particular, la Secretaría del Trabajo, por los efectos de ley que corresponden. Entonces hay que tener los acuses de esos avisos. La autorización de la autoridad competente para personal extranjero, en caso de que se tenga personal extranjero, permisos migratorios, y para menores de edad. En el caso de menores de edad, a nivel fuero común, o sea, casi la mayoría de las actividades económicas, se acude ante la Secretaría del Trabajo Estatal con los documentos particulares que ellos determinen. Ahí tienen unos flyers que los determinan y se acude con el padre del menor cuando son menores de 16 años, si no me equivoco. Y si no, pues el muchacho puede ir y se hace una carta, le hacen una entrevista y básicamente se le da autorización para el trabajo, ¿no? Entonces, con eso, básicamente voy cumpliendo la base. Voy a ir a corte, regreso con los demás documentos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador.
Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Tenemos aquí en Solo Negocios y bueno, pues dentro de otros documentos que son básicos para tener a la mano. Y además tener a la mano significa tener ahí disponible copias en un expediente que es móvil, en un expediente que se va cambiando en función de tener una constancia de situación fiscal actualizada mensual, que también es medio sin propósito, pero pues sí puede haber cambios. Entonces esa es tenerla ahí, tener la copia de la identificación del patrón, el acta constitutiva, el poder que esté al día. Obviamente si cambiaron poder, pues cambiar el documento, el número de seguro social, estar cambiando los pagos de Afore y de IMSS, los avisos de accidentes, los permisos de los trabajadores, ya sean extranjeros o menores, en general, o sea, tener una carpeta, ¿no?, laboral o de comprobación de registros laborales mínimos. Otro de los documentos que sería lógico, pero eso es un tema porque pues depende del número de empleados, ¿no? La nómina o recibos de pago por conceptos de salarios de 3 meses a la fecha, ¿no? Entonces, si tú pagas semanal, pues estás hablando de 12 comprobantes por cada trabajador y el pedir número de trabajadores puede ser una locura documental. Entonces, quizá valga la pena tener sumarios, ¿no? Normalmente los softwares que construyen la contabilidad, como Compaq, pues arroja una lista de raya. Y entonces es una hoja, es un documento como... pues depende de los trabajadores, 50 trabajadores traerá 13 páginas, 15 páginas, y ese pues trae la nómina de todos enlistados. Ese tipo de documentos tratar de mantenerlos actualizados para efectos de evitar, ¿no?, una omisión de este tema
y de tenerlos ahí a la mano. O tenerlos electrónicos mínimo en algún equipo de cómputo que esté ahí disponible y estárselos actualizando a los supervisores o al gerente o a quien esté a cargo de esa sucursal en su caso, o en la matriz. Si es la matriz y el domicilio fiscal, ahí tienen que estar los documentos, eso sí, por default. Pero si son sucursales, pues obviamente tiene tema. Finiquitos a trabajadores separados de la fuente de trabajo por voluntad propia, o sea, renuncias. Si fueron por despidos, ya sean justificados o injustificados, son otros documentos que no se solicitan de principio, pero que se tienen que tener a la mano. Un expediente laboral del trabajador mínimo tiene que estar en el poder del patrón 2 años para efectos laborales, pero para efectos fiscales 5 años. Entonces, pues es mejor tener un buen control de tu archivo muerto para cualquier cosa que salga, ¿no? Y no determina un plazo propiamente la orden, por lo que yo diría pues que con tenerlos de los últimos 12 meses, renuncias, es suficiente. E igual, si se tienen electrónicos, pues tenerlos dispuestos ahí para imprimirlos de inmediato. Listas o control de asistencias y horarios de personal. Esto es bien importante. Un reglamento interior de trabajo determina la jornada laboral, o es una de las cláusulas relevantes que va dentro del reglamento. Por otro lado, que se usa mucho usar los relojes checadores electrónicos, pues se programan con las jornadas acordadas, sobre todo aquellos trabajadores que puedan tener alguna variabilidad en su jornada laboral, pues van teniendo programaciones. Bueno, pues también buscar un resumen que arroje este sistema electrónico, y si no es electrónico, si es manual, pues tener a la mano los resúmenes firmados por los trabajadores como lista de asistencia de las horas efectivamente elaboradas, y esto también te lo piden hasta de 3 meses. Entonces, pues es importante tener conocimiento y conciencia de dónde están estos documentos. Los contratos de la relación laboral y personal, ya sea con extranjeros, con menores y por supuesto con personal ordinario, en función de comprobar la relación, ¿no? De comprobar cuál es el puesto al que lo contraté y si sigue teniendo ese contrato, si tuvo adendas por las adendas, ya sea de movimientos de puesto, de aumentos salariales o de otros tipos de modificaciones en la relación laboral. Es fundamental tener los contratos a la mano. De nuevo, en sucursales y demás, no se suelen tener esos documentos porque, pues, también es un sin propósito tener una cantidad de documentos ahí de repente arrumbados, pero sí tenerlos a la mano para que en caso de una revisión, cuando omites algunos documentos, te dan plazo, pues tengas los documentos a la mano cuando los vayas a entregar correspondiente. El reglamento interior de trabajo hay que tenerlo registrado ante la Junta de Conciliación. Es un procedimiento de llevar las copias del reglamento firmada por el patrón y firmadas por los empleados en función de que se les haya presentado el reglamento, que se les dio copia del reglamento, y ese reglamento con esas copias, con esas listas de firmado, de acuse, más documentos de representación para poder acudir ante la Junta, si no me equivoco, en 4 tantos, pues se presenta para efectos de que se registre, ¿no? Entonces ya te entregan uno de tus reglamentos con un sello y con un número de expediente donde se van a estar guardando todas las modificaciones reglamentarias que vayas registrando, y en función a ello, pues ese reglamento ya es el que es obligatorio para las relaciones. En el contrato tú vas a fijar criterios específicos con ese trabajador y ese puesto de trabajo. En el reglamento son reglas genéricas para todos los trabajadores y para toda persona que llegue al centro de trabajo. Incluso los reglamentos pueden aplicar a un practicante o a alguien de servicio social, entre otros, ¿no? Y hasta un visitante por ciertos efectos de reglas de seguridad, por ejemplo. Comprobantes de pago de aguinaldo, es importante tenerlos, ¿no? Yo les pagué esos 15 días hasta el 20 de diciembre del año pasado, por ejemplo, bueno, pues tenerlos ahí. Los del año antepasado no necesariamente los tengo que tener ahí a la mano, pero sí tienen que estar resguardados de nuevo al menos 5 años para efectos fiscales, pues ahí los tienes, ¿no? Comprobantes de vacaciones y prima vacacional, esto es un poco más complejo porque finalmente cada trabajador va entrando en diferentes fechas del año y van teniendo diferente número de días laborales a concedérsele como vacaciones y su prima vacacional. Entonces, aquí lo conveniente es tener un expediente por trabajador en donde se vayan aglomerando todos esos hitos como el otorgamiento de vacaciones o la nómina o los aguinaldos. De manera que, oye, tal tienda o esta matriz, pues saco todos los expedientes, los muestro, no se los tienen que llevar necesariamente, pero lo cierto es que hay que mostrar los que se tienen existentes. Un tema fiscal que pudiera aparentar pues medio de locura, pero es fundamental, ¿no? Es la declaración anual en caso de persona moral o la bimestral en caso de persona física régimen de incorporación fiscal para el año pasado, o la mensual reciclo o persona física actividad empresarial vigente.
como le corresponde a la declaración, es que en el RIF no habían anuales. En el RECICO, en el persona física de actividad empresarial y en el personas morales, sí hay una declaración anual. Entonces, el punto es que de repente este documento podría haber sido escrito en la época de RIF y pues, no tiene validez tan clara hoy en día. Pero el punto es que te piden una declaración. ¿Por qué? Porque es con la que vas a determinar tu utilidad del ejercicio, por ejemplo, 2021, y en función a ello que se calcule la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, ese 10% que les corresponde distribuirles a más tardar en mayo del año siguiente del ejercicio. O sea, el ejercicio es 2021, sí y solo si hubo utilidades, se pagan en mayo, ¿no? Para física, si no me equivoco, y para morales en abril. No. En morales en mayo y en físicas en junio. Pues bueno, hay que tener la declaración porque de ahí va a venir el dato específico de las utilidades logradas y en su caso el comprobante de pago, que también se arroja por los sistemas de cómputo de nómina, pues de esa participación. ¿Lo haces a mano, los recibos? Bueno, pues mínimo tenerlos. Hay cosas que no deberían de ser a mano por los efectos fiscales como el timbrado de una nómina, pero como mínimo si no los tienes e incumples el mundo fiscal y la deducibilidad lo pones en riesgo, pues ese es un problema fiscal, pero al menos que laboralmente tengas los comprobantes firmados de que sí le pagaste su nómina, sí le pagaste su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional y sus utilidades, sí en la empresa hubo utilidades en ese periodo. Las integraciones de comisiones, en particular la de reparto de utilidades, en donde la presunción es que colegiadamente se toman las decisiones, o sea, la comisión se constituye de una parte del trabajador, una parte de los trabajadores, y por parte pueden ser varios individuos, depende del tamaño de la empresa, y en su caso dicen, bueno, pues se les va a sujetar a su presentación la declaración anual, aquí está, las utilidades fueron 100,000, pues entonces les toca 10,000 para distribuirle a los trabajadores, o las utilidades fueron 100 millones, pues les toca 10 millones para distribuirle a los trabajadores, etc. ¿Sí me explico? Realmente es algo que pudiera parecer medio ocioso, pero es una cuestión que más allá de que sea por ley, tiene como propósito una discusión en caso de dudas, porque también la declaración puede estar mal hecha y sujeta a una auditoría, y cuando las auditorías pasan, también auditoría fiscal manda el aviso a la Secretaría del Trabajo y les dice, oye, los audité, les salió más alto la utilidad para que vayas a revisar que hayan pagado la PTU correspondiente. Entonces, en esa lógica, pues es importante tener las comisiones múltiples, pero en particular la de reparto de utilidades, con el propósito de hacer ver que colegiadamente se comprobó. Oye, la empresa es muy pequeña, somos 5 trabajadores. Bueno, no necesariamente va a haber una comisión, pero entonces harás un acta como patrón en donde digas, esta es la declaración, se las presenta a mis 4 trabajadores y me firman de recibido, ¿no? Me firman de que vieron la declaración, que están de acuerdo, que el 10% es tanto y así se les va a pagar. Aquí está su comprobante, me lo firma cada uno y de esa manera tengo comprobaciones plenas, ¿no? Y en su caso, con la moda nueva del REPSE, pues si tengo contratos REPSE, tengo que presentar los contratos de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas en copia, ¿no? Todos los demás documentos no necesariamente se entregan. Todos los demás documentos se muestran para comprobar que se tienen. Y el funcionario va tomando nota. ¿Tienes este documento? Sí, sí, no, bla, bla, bla. Si no se cumple, se te da plazo para que vayas a cumplir o en otra revisión, dependiendo del tipo de revisión, en otra visita del mismo funcionario o de otro funcionario de la misma dependencia, podrán terminar la revisión ya validando lo que faltaba. Pero hay ciertos documentos que te van a pedir en copia y en particular pues son la constancia de situación fiscal, la credencial de la identificación oficial de la persona que atiende y los contratos REPSE, ¿no? O sea, tú tienes firmado un contrato REPSE con un tercero que está registrado y tú eres el cliente, o sea, tienes personal de él ahí en tus instalaciones, pues necesitas ese contrato REPSE y lo tienes que entregar porque ellos van a ir a validar que esa empresa realmente tenga el registro actualizado en el periodo en que está siendo revisado en la empresa, ¿no? Y eventualmente puede haber alguna otra documental que sea soporte de la construcción de estos. Por ejemplo, el contrato REPSE, pues nomás es el contrato, pero de repente pueden decir, bueno, y te entregan los reportes mensuales, que son
constituyentes de los 8 conceptos documentales de nóminas timbradas y pagadas, retenciones de impuestos sobre la renta y pagadas, declaración de IVA y pagada, declaración de IPARA y pagada. O sea, pues te puede pedir copia de ello, ¿no? Oye, metiste tu reporte de SISUB, realmente a mi gusto no tendría por qué pedírtelo, pero son los reportes de Infonavit SISUB y de IMSS el ICSOE. ¿En función de qué no te debería pedir? Bueno, pues porque se asume que si tú estás vigente en la página de REPSE, es porque estás en cumplimiento de tus obligaciones. No tendrían por qué profundizar en otras revisiones, pero a veces puede venir el capricho, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos tenerlos también disponibles para poderlos emitir en su caso. Y bueno, pues finalmente, se finca, no necesariamente, digo, ellos dicen, es una obligación que entregue las copias que se te indiquen, pero de nuevo, no necesariamente, y además tiene que tener cierta cautela y control de qué es lo que se está entregando, porque recordemos que también tenemos una obligación conforme a la ley de datos personales y el cuidado de los datos de nuestros trabajadores, sobre todo en materia de datos sensibles como los salarios, domicilios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, voy a hacer corte rápidamente, regreso para terminar aquí en Solo Negocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios. Que es un lugar, IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país.
regresamos a Solo Negocios, al último segmento. Y más o menos, ¿cómo puede ser una revisión? Digo, puede haber alteraciones en función del tipo de revisión. Cuando son inspecciones generales, básicamente el inspector va a llegar, notificar, puede ser cita si no está el patrón o el representante legal con facultades suficientes, pero ya que se lleva a cabo la inspección, pues básicamente se hace un cuestionario donde tienen el escenario de verificar que se tenga esta documentación, tomar las copias que se soliciten y que se tengan que entregar. Son temas todos que se pueden disputar, o sea, recuerda, en materia jurídica es completamente válido decir, oye, yo no te quiero entregar eso, y el no me lo quiere entregar, y tú, sí, bajo protesta no lo entrego, y después lo disputo, ¿no? Ese es el tipo de escenarios que se pueden gestar. Pero el punto en concreto es que, en esencia, el inspector tiene que entregar una orden documental, identificable con el sello del gobierno estatal, no, ni siquiera necesariamente el sello de grafiquito mercadotécnico, sino el águila real con el Estado Libre de Chihuahua o la Secretaría de Trabajo Federal o lo que sea, ¿no? Uno puede verificar la veracidad tanto de la inspección como de la identidad del inspector en teléfonos del gobierno estatal o de la federación para evaluar si esa persona efectivamente es un funcionario o es algo irregular, ¿verdad? Se puede hacer uso de la palabra en la inspección y se puede señalar, por favor, anota lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque tienes derecho de audiencia. Se pueden presentar por escrito observaciones, pruebas y otros documentos, pues en un momento dado que te falte documentación y demás, ante la autoridad, o en su caso, ante la nueva visita de la autoridad en caso de que queden pendientes y se quede afianzada la posibilidad de una nueva visita. Es tu derecho como revisado, como patrón, firmar el acta de inspección y que el inspector te entregue una copia con las firmas autógrafas de él mismo y tuya como patrón, ¿no? El inspector otorga orientación y asesoría a los trabajadores y al patrón o sus representantes. Ojo, tiene todas las facultades el inspector de entrevistarse a solas con los trabajadores. Oye, si es cierto que te pagan 2,000 pesos a la semana, hoy es cierto que te dan vacaciones, hoy es cierto que te pagan el aguinaldo, la PTU, etcétera, etcétera, etcétera. Es completamente facultad del inspector hacer una revisión de este tipo. Y claro, se presupone que son profesionistas que toman nota de los acontecimientos, pero si el trabajador titubea porque no tiene conciencia clara, porque se pone nervioso o lo que sea, tampoco significa el fin del mundo. Digo, si el trabajador dice, no, pues es que a mí no me han pagado, y tú dices, no, espérame, aquí está la nómina timbrada y además los pagos en PDF del banco y los recibos firmados por él. Ah, no, sí, ya me acordé, sí me pagaron, ¿no? Que dijera el trabajador, ese tipo de cosas. No se preocupe, simplemente tener la certeza que se tiene con qué probar que sí cumple contra la posibilidad de que no, ¿verdad? Y obviamente se tiene derecho a denuncias que correspondan si eso es menester, si te están extorsionando, cosas de ese tipo. Obviamente hay que tener el siguiente criterio de obligaciones cumplidas, como por ejemplo, dar entrada a la inspectora a hacer la revisión en nuestro centro de trabajo. Nos platican de repente cuando platicamos con inspectores que hay lugares que no, que cierran y que aquí no entras por ningún motivo. La mayoría de estas inspecciones generales son, pues básicamente inspecciones, ¿cómo decirlo? No sancionatorias, lo que quieren es concientizar y te van a dar plazo para cumplir lo que tengas omiso. Entonces no se trata de que te escondas y que te salgas del país huyendo, se trata de que se cumpla, ¿no? Y en función a eso es como, por ejemplo, el permiso de acceso al inspector, pues da pauta de una apertura, de decir, pásale, oye, si tengo comisiones las voy a cumplir, pero pásale, revisa, entrevístate con los trabajadores, te proporciona la información y documentación que requieras. Quizá haya cosas que no te puedas sacar copia porque yo no tengo copiadora o porque de alguna manera no me es dable en ese momento cumplir, pero pues eventualmente se puede cumplir, le reitero, con plazo, solicitándolo y obviamente de manera respetuosa y demás. Pueden llegarme a pedir otro tipo de aspectos. Si el inspector destaca que hay irregularidades notarias en ciertos cumplimientos normativos, como las normas oficiales mexicanas, pues obviamente podría empezar a desentrañarlas. Pero como principio, revisa los elementos generales, ¿no? Se puede hacer un recorrido de las instalaciones, por supuesto. Si hay
norma oficial, con más razón, pero si no, y hay al menos protocolos de seguridad, pues con énfasis marcados, cúmplalos, hacerle ver, ¿no? Aquí nos ponemos casco para pasar por las bodegas, o guantes, o botas, o este tipo de equipos para evitar la electricidad y cosas de esas que puedan ser conflictivas al caminar, la estática, entre otros. Y entonces, pues obviamente se tiene, ¿no? Que llevar una conducta, pues, de apertura, desde mi punto de vista, para evitar ulteriores sanciones. Todos estos elementos citados son como guías de los principales revisados en una de estas supervisiones. Por ejemplo, tener una lista de raya me ayuda a cosas particulares en el cuestionario que aquí tengo a la vista, tengo un cuestionario ejemplo, en donde, por ejemplo, me puedes decir cuál es el salario máximo que pagas, cuál es el salario más bajo que pagas, cómo acreditas que pagas el día de descanso. Pues aquí en la lista de raya dice día de descanso y la proporción que corresponda por los días trabajados efectivamente por el trabajador, ¿no? Y en fin, todos esos elementos que pueden ser preguntas muy expedientes, pero que finalmente vienen en los documentos que cité durante el programa y que nos permiten la pauta de comprender que, pues, estamos en cumplimiento o no de la legislación. Ya temas más complejos pueden promover ideas sobre, por ejemplo, número de trabajadores, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos indígenas, cuántos sindicalizados, cuántos eventuales, cuántos no sindicalizados, cuál está pobre determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, cuántos son discapacitados, cuántos son menores, cuántas mujeres están en periodo de lactancia y cuántas en periodo en estado de gestación. En fin, preguntas muy derivadas de las que comenté, muy específicas, que se van a normas específicas de aplicación, ¿no? Y que en su caso, con ello puede tener como elemento base la apertura de una revisión mucho más profunda y específica. Todos esos elementos abren pauta para otras revisiones. Por ejemplo, cuando se empezaron a dar los registros REPSE, hubo hubo revisiones al azar de las solicitudes de registro y pues acudían a preguntar una serie de elementos, incluso, y eso fue permitido, me acuerdo que a un cliente en particular lo visitan y le cuestionan por la entrevista de los trabajadores, y por los trabajadores estaban en el domicilio del cliente, bajo la noción REPSE, ¿verdad? Y pues todavía ni siquiera teníamos el REPSE, pero básicamente la señorita lo que hizo es, pues bueno, ponemos una videoconferencia, platico con ellos, si yo veo que están los cumplimientos básicos, aunque estés en proceso de obtención de este REPSE, porque vine precisamente porque te estás registrando en REPSE, pues básicamente es viable, ¿no? Esa videoconferencia, esa entrevista. Y normalmente te van a pedir como patrón que te hagas a un lado, que no estés ahí pegado, que no estés de metiche, básicamente, induciendo respuestas, ¿no? O sea, tú tienes que dejar la libre respuesta. Obviamente, si tienes cosas ocultas, pues malo, ¿no? O sea, ahí vas a tener un tema conflictivo. Por lo tanto, es fundamental tratar de cubrir los aspectos más básicos, como los que cito en este programa, para efectos de disminuir riesgos innecesarios. Así las cosas, bueno, pues entonces, recapitulando muy rápidamente algunos aspectos, lo fundamental es atender a los inspectores y construir un expediente por trabajador y algunos otros documentos que se requieren, pues, individuales, bien controlados, accesibles, para que en cualquier momento de una revisión estén disponibles para presentación, y disminuir la probabilidad de sanciones o de profundidad en las investigaciones. O sea, si yo tengo claramente en una nómina cuántos hombres son, cuántas mujeres son, si yo tengo un control de recursos humanos adecuado, donde puedo saber si hay mujeres que están en lactancia o mujeres que están embarazadas, pues con esos elementos yo puedo rápidamente dar respuesta y evito, no necesariamente lo evito de manera 100%, pero puedo disminuir la probabilidad de que profundicen en revisiones más profundas en cosas, valga la redundancia, de esos temas o de las normas que concatenen esos elementos. Si
si el subinspector ve que cumplo con los elementos generales, no necesariamente se va a meter a profundizar en elementos que puedan tener perjuicio para la empresa. Y obviamente hay que cumplirlos, ¿no? Al final del día todos, pero ciertamente cada vez van siendo más robustos. Digo, como le hemos venido diciendo en el programa, hay una serie de elementos de iniciativas de ley que se están negociando ampliamente con el sector privado y que muy probablemente pasen como legislación vigente pronto, ¿no? Y entonces en función a ello, y otras que vienen del exterior por el acuerdo internacional con la Organización Internacional de Trabajo, y en función a ello, pues también tengan pauta para, en un caso dado, pues destacar como elementos que nos impongan nuevas obligaciones. Entonces, cuando hablamos de las empresas y no hay reconocimiento para tamaño de empresas chicas o grandes, pues obviamente tenemos un conflicto. Pero al menos tener noción de los elementos básicos como los enumerados en este programa nos da una pauta básica para el cumplimiento, que ulteriormente podría ampliarse, irse profundizando y perfeccionando el cumplimiento, pero que como mínimo tengamos ciertos elementos básicos que nos garanticen un mejor estadio de las relaciones laborales con los trabajadores y en su caso, pues el patrón mismo, ¿no? Bueno, se nos acabó el programa, le deseo que pase un excelente fin de semana, muchas gracias Arturo por tu apoyo, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Soria en el espacio CONAFI, esto es Solo Negocios Radio, muchas gracias por su atención. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.